El millonario vuelve y descubre a su hijo junto a la empleada humilde. Un secreto impactante. La Ciudad de México brillaba bajo el cálido sol de la tarde, pero Alejandro solo podía sentir un frío interno. Después de años de negocios en el extranjero, regresaba a su lujosa mansión, una joya de mármol y cristal que había sido su hogar durante tanto tiempo. Cuando cruzó la puerta, su corazón latía con fuerza. Una mezcla de nostalgia y anhelo lo envolvía. Pero lo que vio, lo dejó helado. En el jardín, un niño pequeño reía mientras correteaba. No podía ser. Su hijo. Un hijo que nunca conoció. Jugaba despreocupadamente, ajeno a la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Isabel, la empleada doméstica que había estado con su familia desde antes de que él naciera, estaba a su lado, sonriendo con dulzura. Ella, que había sido una figura sólida en su vida, ahora se convertía en la guardiana de un secreto que atraparía a Alejandro en una red de emociones. El llanto del niño resonaba en su pecho como un eco de lo que había perdido. ¿Cómo era posible que no supiera de su existencia? ¿Cuántas verdades se habían ocultado en el silencio de los años? Mientras el pequeño corría y reía, Alejandro se sentía como un intruso en su propia vida. Las paredes de la mansión, que antes le brindaban seguridad, comenzaron a convertirse en una cárcel de recuerdos no vividos. Tendió su mano hacia el niño, pero se detuvo paralizado por un miedo indescriptible. Isabel lo miró, sus ojos oscuros llenos de algo entre pesar y valentía, como si le advirtiera de la batalla que pronto se desataría. Las sombras del pasado comenzaron a asomarse, recuerdos de su familia dispuestos a silenciar cualquier escándalo que pudiera poner en peligro el delicado estatus que habían mantenido durante años. Era como si el aire se volviera denso, cargado de secretos y miradas inquisitivas. Alejandro sabía que su regreso podría abrir una herida que nunca sanaría, pero a medida que sus ojos se encontraban con los del niño, sintió que había algo más grande en juego. Era un dilema desgarrador que apenas comenzaba. Mientras lo miraba, comprendió que el amor verdadero no solo se recibe, sino que también se da. Pero, ¿estaba listo para enfrentar su propia resistencia? ¿Sería capaz de abrazar todo lo que ese niño representaba? Isabel, quien se había encargado de protegerlo, había lidiado con sus demonios, y Alejandro podía sentir una conexión profunda con ella, algo que no comprendía del todo. La complejidad de sus emociones lo abría a la posibilidad de un amor auténtico, pero las sombras de su mundo de lujos y expectativas amenazaban con abrumarlo. Justo cuando comenzaba a acercarse al niño, un antiguo enemigo hizo su aparición, entre risas burlonas y miradas desafiantes. Las palabras crueles de este intruso encerraban una verdad amenazante, dispuesta a exponerse, a sacudir los cimientos de todo lo que había construido. ¿Estaría Alejandro dispuesto a arriesgarlo todo por esa familia que nunca supo que tenía? ¿O en cambio se dejaría llevar por lo que se esperaba de él, como un millonario atrapado en su propio juego de poder y opulencia? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando Alejandro comenzaba a acercarse al niño, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. Isabel se puso rígida, su rostro palideció de golpe. Las risas del niño se extinguieron en un instante, su inocencia borrada por la sombra de lo inesperado. Un hombre alto y desgarbado, conocido por su malicia, apareció de la nada. Era Marco, un antiguo socio de negocios de su padre, y algo en su mirada prometía venganza. Lo sabía, el millonario vuelve. Y trae su escándalo consigo. Marco lanzó su risa burlona al viento, pero Alejandro solo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies.
La mirada del hombre se desplazó hacia el niño, y una mueca de satisfacción se dibujó en su rostro. «Así que este es el heredero que se escondía. ¡Qué sorpresa!». Alejandro sintió que una ola de impotencia le subía por el pecho. No sabía si ir al rescate del niño o encararle a Marco. Fue entonces cuando Isabel, con voz temblorosa, gritó: «Alejandro, no, no te acerques». Pero era demasiado tarde. Marco se abalanzó hacia el pequeño como un lobo al acecho. Con un movimiento rápido, Alejandro lo empujó, separándolo del niño. «No toques a mí, hijo», exclamó con una mezcla de furia y terror. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. «Mi hijo». Pero Marco no se detuvo. «¿Tu hijo? Oh, lo que me alegra oírlo. ¿Qué tal si revelamos un pequeño secreto, Alejandro? Todos en la ciudad han estado esperando a que regreses para ver cómo cae tu imperio». Sus palabras fueron una daga implacable que rasgaba los restos de estabilidad que tenía Alejandro. La tensión aumentó en el aire. Isabel, al borde de las lágrimas, se interpuso. «No te atrevas». Pero Marco, con su risa sociable pero venenosa, continuó: «Este niño no es solo tu hijo, es también el hijo de su madre, tu nueva esposa, la misma que dejó a su familia por unos momentos de placer». Ese instante fue un ciclón emocional. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. Su cabeza giraba, confusión y rabia se enredaban en su pecho. Todo lo que creía saber respecto a su vida, su matrimonio, se desmoronaba. «¿Qué dices?». Las palabras apenas salieron de sus labios, como si su cuerpo no pudiera procesar la verdad terrible que se desnudaba ante él. «Sí, Alejandro, Eduardo no es el único que te traicionó. Tu madre sabía y escondió la verdad. El niño es el símbolo de la doble vida que tu querida esposa vivió», Marco decía mientras disfrutaba cada palabra, como un niño abriendo un regalo de cumpleaños. El niño, aún sin comprender, miraba a su padre buscando protección. Alejandro lo tomó de la mano, luchando contra la presión que le aplastaba el corazón. ¿Cuántas verdades más estaban ocultas? ¿Era posible que la vida que había llevado simplemente fuera un castillo de naipes? «No es verdad», gritó, la desesperación saliendo de su garganta, pero su voz sonaba vacía. Las miradas de Isabel y del niño eran un espejo de angustia. Marco simplemente sonrió, disfrutando cada instante de caos. De repente un estruendo resonó en la casa. Los vidrios de las ventanas temblaron y una figura entró corriendo. Era una mujer, con el cabello revuelto y los ojos desbordantes de determinación. «Alejandro, espero que estés listo para lo que viene», exclamó mientras su mirada se fijaba en Marco. Era Clara, su esposa, la misma que había creído que lo había abandonado. Pero ahora, su rostro era un mapa dibujado de secretos. «Clara», exclamó Alejandro, notando cómo el pulso de su vida se aceleraba. Todo estaba a punto de estallar. Las revelaciones, las conexiones, los lazos de amor y traición se retorcían en un enredo de emoción pura. «Lo entenderás todo. Pero primero, tenemos que salir de aquí», dijo ella. Y Alejandro sintió una chispa de esperanza mezclada con el miedo que amenazaba con consumirlo. La historia que parecía tan clara, tan perfecta, estaba a punto de cambiar en formas que no podía imaginar. Y en su corazón, esa pregunta ardía: ¿qué más había que descubrir? Justo cuando Alejandro comenzó a acercarse al niño, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. Isabel se puso rígida. Su rostro palideció de golpe. Las risas del niño se extinguieron en un instante, su inocencia borrada por la sombra de lo inesperado. Un hombre alto y desgarbado, conocido por su malicia, apareció de la nada. Era Marco, un antiguo socio de negocios de su padre, y algo en su mirada prometía venganza. Lo sabía. El millonario vuelve y trae su escándalo consigo». Marco lanzó su risa burlona al viento, pero Alejandro solo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La mirada del hombre se desplazó hacia él. Niño, y una mueca de satisfacción se dibujó en su rostro. «Así que este es el heredero que se escondía. ¡Qué sorpresa!». Alejandro sintió que una ola de impotencia le subía por el pecho. Sin saber si acudir al rescate del niño o enfrentarse a Marco, el corazón le latía con fuerza. Fue entonces cuando Isabel, con voz temblorosa, gritó: «Alejandro, no, no te acerques». Pero era demasiado tarde.
Marco se abalanzó hacia el pequeño como un lobo al acecho. Con un movimiento rápido, Alejandro lo empujó, separándolo del niño. «¡No toques a mi hijo!», exclamó, la rabia y el terror retumbando en su pecho. Las palabras resonaron como un eco aterrador. «¡Mi hijo!». Pero Marco no se detuvo. «¿Tu hijo? Oh, lo que me alegra oírlo. ¿Qué tal si revelamos un pequeño secreto, Alejandro? Todos en la ciudad han estado esperando a que regreses para ver cómo cae tu imperio». Sus palabras eran como dagas que desgarraban su estabilidad. La tensión aumentaba. Isabel, al borde de las lágrimas, se interpuso. «No te atrevas». Pero Marco, disfrutando de cada palabra, continuó. «Este niño no es solo tu hijo, es también el hijo de su madre, tu nueva esposa. La misma que dejó a su familia por unos momentos de placer». El universo de Alejandro se desmoronaba. «¿Qué dices?», salió apenas de sus labios, incapaz de procesar ese torbellino de verdades. Pero justo en ese momento, un estruendo resonó en la casa. Los vidrios temblaron y Clara, su esposa, irrumpe con el rostro lleno de determinación. «Alejandro, espero que estés listo para lo que viene», gritó, sus ojos fijos en Marco. «Alejandro, no hay tiempo», dijo Clara, saltando hacia él. «Tenemos que irnos». Pero el pánico y la confusión lo envolvían. «Clara, ¿qué está pasando?». «Vas a descubrir más de lo que imaginas. Marco no es solo un enemigo. Él sabe más de lo que ha dicho». Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Nadie podía prever el caos que se estaba desatando en su vida. ¿Qué secretos escondía Clara? Con un movimiento rápido, Marco se rió y de su chaqueta sacó un pequeño dispositivo. «Oh, pero Alejandro, esto va a ser más interesante. He estado grabando». La risa de Marco se convirtió en una mueca, anticipando el momento de exponerlos a todos. «¿Grabar qué?», preguntó Isabel, asustada. Y en un instante el rostro de Marco se iluminó como si hubiera encendido una bombilla. La verdad detrás de la fachada perfecta de Rodríguez y su encantadora familia. Mientras el aire se llenaba de murmullos y miradas ansiosas de los presentes, Alejandro se sintió atrapado. Quiere creer que tiene el control, que puede proteger a su familia. Pero la mirada inquietante de Marco, llena de secretos y venganzas, le decía que las cosas no eran tan simples. «Dime que estás bromeando», Alejandro susurró, tragando, un nudo en su garganta. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. El niño a su lado miraba con ojos grandes, sin comprender. Desesperado, se dio la vuelta, buscando una salida. Una parte de él quería huir de toda esta locura, pero otra parte sabía que no podía abandonar a la única familia que había llegado a conocer. «Clara», su voz se quebró. Ella lo miró fijamente, y en ese instante, un nuevo grito resonó en la mansión. Esta vez, su propia madre estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido y el terror dibujado en sus ojos. «No, tú no deberías estar aquí», murmuró Clara, el pánico en su voz. ¿Qué otras verdades estaban a punto de revelarse? ¿Qué más podía romperse en ese instante? La tensión se palpaba en el aire, y Alejandro supo que el caos apenas comenzaba. Clara miraba a Alejandro con una mezcla de lágrimas y determinación en sus ojos. La tensión en la habitación era palpable. Marco, aún con esa sonrisa arrogante, parecía disfrutar de la tormenta que había desatado. Pero el estallido de emociones apenas había comenzado. «Alejandro», dijo Clara mientras se acercaba, su voz resonando con una urgencia que era imposible ignorar. «No es lo que piensas. Hay más de lo que Marco ha dicho. Tienes que escucharme». Esto dejó a todos boquiabiertos. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Pero había algo en la mirada de Clara que le hizo dudar. ¿Podía haber algo más? «¿Qué más hay, Clara?», preguntó, casi gritando. Su corazón latía desbocado. «¿Es verdad lo que dice Marco? ¿Es este niño realmente tu hijo? ¿Es mi hijo?». «No, Alejandro, eso no es cierto. Escúchame, por favor», Clara suplicó mientras el niño aferraba su mano, buscando consuelo. Alejandro se sentía atrapado entre su rabia y su deseo de entender. Pero entonces un nuevo grito, más agudo que el anterior, interrumpió sus pensamientos. Era su madre, María, que había cruzado la puerta. Su rostro estaba pálido, y la sombra de la angustia se reflejaba en sus ojos. «Basta, esto tiene que parar. No puedes dejar que Marco se
Salga con la suya, exclamó, casi perdiendo el equilibrio. Todos giraron hacia ella, y los murmullos llenaron la habitación como si hubieran despertado de un mal sueño. —¿Qué quieres decir, mamá? —preguntó Alejandro, la voz quebrada. —¿Qué sabes tú? María avanzó y su mirada se centró en Marco. Él no es solo un socio desleal. Marco sabe algo que puede destruir a todos nosotros, a tu padre, a nuestra familia. El silencio era ensordecedor. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. —¿Qué le ocurrió a mi padre? ¿Tú lo sabías? Él hizo un trato oscuro, un negocio del que nunca hablamos, y no solo involucró a tu madre. Marco está detrás de esto. Ha estado manipulando todo. María reveló, y sus palabras tuvieron un impacto helado. Era como si un tono oscuro y sombrío se apoderara de la escena. Esa revelación cambió todo. Alejandro miró a Marco, su enemigo de siempre, ahora parecía ser el portador de la verdad. Pero antes de que pudiera procesar totalmente la noticia, Clara soltó una bomba. Marco está detrás de la muerte de tu padre, Alejandro. Él ha movido los hilos en las sombras. Ha estado esperando a que regresaras para tomar venganza. La habitación erupcionó en murmullos. Isabel se llevó las manos a la boca, y el niño, que aún estaba confundido, miraba a su alrededor sin entender, buscando respuestas. Alejandro, con la sangre hirviendo, no sabía si gritar, llorar o correr hacia Marco. —¿Tienes alguna evidencia, Clara? —preguntó, buscando un hilo del que aferrarse. Marco, desafiándolo, sonrió de forma sarcástica. —¿Y qué haces, Alejandro? ¿Vas a creer en las palabras de ella? Ella es tan culpable como yo. Todo el aire se volvió pesado. Alejandro sentía como si una bola de hierro le presionara el pecho. Estaba atrapado entre las revelaciones desgarradoras de su madre y Clara, la mujer que había amado. Era un campo de batalla emocional. —No puedo seguir así —Alejandro gritó, haciéndose eco de su dolor y desesperación. —Mamá, Clara, cuéntenme la verdad, toda la verdad. Los ojos de Clara brillaron con lágrimas. —Te prometo que te lo diré todo, pero primero debemos salir de aquí. Marco está jugando con fuego. Este lugar no es seguro. En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Los gritos y susurros se convirtieron en caos. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Un destello brillante iluminó la habitación por un segundo, y luego el eco de un disparo resonó en la mansión. Fue un momento de pura confusión y terror. ¿Quién había disparado? ¿Qué vendría después? Alejandro se preguntó si la revelación de sus secretos traerían más caos o si finalmente podrían salir a la luz. Pero una cosa era clara. La vida que conocía nunca volvería a ser la misma. La oscuridad se cernía como una sombra pesada. Todo el mundo en la habitación alzó la mirada, paralizados por el eco del disparo. Aunque la casa temblaba, la preocupación por el niño los unía e intensificaba la tensión. Alejandro dio un paso hacia adelante. El miedo y la confusión le erizaban la piel. —¿Quién fue? —murmuró. Su voz temblaba. —¡Despertad! —gritó Clara, tomando la mano del niño, tirando de él hacia ella. Lo que sea que haya pasado, no podemos quedarnos aquí. La angustia en su rostro era palpable, pero Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Marco se reía, disfrutando del caos. Creíste que podías superar los secretos de esta familia, ¿verdad, Alejandro? Todo está salpicado de sangre, dijo. Burlón. Cállate, Marco, le respondió Alejandro, pero el desconcierto lo envolvía como una neblina densa. La verdad de las palabras resonaba en su mente. María, con el cuerpo en tensión, avanzó un par de pasos. No sabía que esto se volvería tan oscuro. Alejandro, por favor, escúchame. Pero Clara interrumpió. ¿Ahora qué, Marco? Ya dejaste claro lo que sabes. Dímelo todo, desafió. Su voz era fuerte, pero su temblor revelaba el miedo. El niño, aterrorizado y confundido, se aferraba a la pierna de Clara. ¿Qué está pasando, mami?, preguntó, sus ojos grandes llenos de lágrimas. La inocencia en su mirada rompía el corazón de Alejandro. «Es solo un juego, niño», dijo Marco con desdén, haciéndose notar. Pero el juego no se detiene hasta que alguien pague el precio.
Se acercó Alejandro. Su sonrisa nunca abandonaba su rostro cínico. Vamos, Alejandro. Tú y yo sabemos que la familia es un asunto complicado. La tensión era un hilo delgado a punto de romperse. De repente, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. No era solo el miedo, era dolor puro que hizo eco en cada rincón de la mansión. Un coro de voces dio paso a un caos. ¿Qué fue eso?, preguntó Isabel, retrocediendo mientras la confusión envolvía la habitación. Nadie más respondió porque el sonido había venido de las entrañas de la casa. Un segundo después, la puerta principal estalló, y con un crujido terrible, un hombre, alto y sombrío, apareció en el umbral. Su mirada era fría y devastadora. ¡Sorpresa!, exclamó, y lo que parecía ser otra amenaza se convirtió en pura desolación. Era Samuel, el verdadero padre de Clara. Un secreto que había estado oculto, la razón por la que ella lo había dejado. «No puedo creer que hayas estado detrás de esto. ¿Tan fácil fue el juego?», su voz resonó, cortante como una cuchilla. Las miradas se dirigieron hacia Clara, quien se quedó paralizada. «¿Samuel? No, no, no podía ser», gritó, el horror en su tocado agudizando su voz. «Claro que sí, amor mío. La verdad siempre encuentra la salida, ¿no?», dijo él, una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Cada palabra era fuego en un campo seco. Alejandro sintió que el mundo se caía a pedazos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Clara entre lágrimas, su fragilidad expuesta. «Todo esto, todo el escándalo, esto fue solo el principio. La ciudad necesita un espectáculo», respondía Samuel, revelando la trama oscura de venganza que había tejido en secreto. «Y me traicionaste». Las palabras perforaron el aire y Alejandro ya no supo a quién proteger. La verdad se retorcía y danzaba en el aire. Una tormenta poderosa que envolvía a todos. Clara, temblando, se volvió hacia su madre para obtener respuestas, pero María solo pudo ocultar su rostro lleno de desgracia. Por un instante, todo se detuvo. Alejandro miraba a Clara, al niño, a su madre, a Marco y a Samuel. ¿Qué más está oculto? ¿Cuántas verdades estaban sumergidas en este mar de mentiras?, pensó. El pecho le oprimía. Pero justo cuando la tensión llegó a su cima, un segundo disparo resonó y una sombra mortal cruzó la habitación. La oscuridad se llevó el resto de las palabras y el caos se apoderó de todo. ¿Quién caerá esta vez? ¿Qué se revelaría después de esta tormenta? La incertidumbre quedó suspendida en el aire, como el eco del disparo, dejando a todos al borde de la desesperación. El disparo resonó, y el eco llenó la habitación con una presión abrumadora. Alejandro sintió que el corazón le latía como un tambor desbocado, mientras el miedo inundaba su pecho. Todo parecía estar en cámara lenta. Clara, con el rostro pálido, miraba a su alrededor, y en ese momento supo que todo estaba a punto de cambiar. «¡Clara, el niño!», gritó Alejandro, dándose cuenta de que el pequeño temblaba al lado de su madre, sin entender el horror que los rodeaba. Ya no eran solo secretos. Estaba en juego la vida de la única familia que había comenzado a conocer. «¡Baja, al suelo!», exclamó Isabel, empujando al niño hacia detrás de un sofá. El caos se encendió como un fuego descontrolado. Los gritos reverberaban, y la tensión en el aire era palpable, cortante. Cada uno en la habitación se movía rápido, impulsados la adrenalina y el miedo. Mientras tanto, Marco reía con una malicia que resonaba en la habitación. «Esto es solo el principio, Alejandro. ¿No ves que todo se desmorona a tu alrededor?», decía con burla, disfrutando del espectáculo. Pero Alejandro no podía permitir que las palabras de Marco le influyeran más. Tenía que actuar, tenía que proteger a su hijo. «Cierra la boca, Marco», le lanzó Alejandro, con la rabia creciendo dentro de él. La realidad se distorsionaba y su mente corría en 1000 direcciones. ¿Quién había disparado? ¿Por qué ese caos se había desatado justo cuando parecía que empezaban a desentrañar la verdad? Clara, reaccionando, se volvió hacia su madre. «Mamá, este no es un juego. Necesitamos una salida, uno». Pero antes de que hiciera algo más, el sonido de pasos corriendo se coló en su mente. Eran cada vez más cercanos, y entonces la puerta lateral de la casa se abrió de golpe. Desde la penumbra apareció un hombre alto, con una chaqueta oscura
y un aire amenazador. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que todos se detuvieran. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme, y el grupo quedó en silencio, atónito. «Tú», exclamó Marco, su sonrisa desapareciendo. «¿Cómo te atreves a venir aquí? Tu tiempo ha pasado». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión. «Soy el que tiene las respuestas, Marco, y tú no estás en posición de hacer amenazas. Punto», respondió el hombre, dirigiendo su mirada a Alejandro. «Alejandro, hemos estado esperando este momento». Alejandro sintió que le caía un cubo de agua helada. «¿Quién eres?», preguntó, sus manos temblorosas buscando una forma de sostenerse en medio del abismo emocional. Pero el hombre sonrió, revelando un conjunto de viciosas intenciones. «Soy Andrés, el hermano de tu padre», dijo, y el tiempo pareció detenerse. El impacto fue brutal. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿Su padre tenía un hermano? ¿Por qué nunca le habían hablado de él? «Eso no es posible», gritó, pero las palabras estaban vacías. La revelación lo envolvía en una confusión amarga. «Tuve que permanecer en las sombras, Alejandro. Ha sido un juego peligroso. Marco estuvo detrás de todo esto, y ahora ha llegado el momento de que descubras la verdad». Las miradas se cruzaban, cada uno procesando la explosión inesperada. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un segundo disparo retumbó en el aire. Esta vez el sonido era diferente. Un grito fue ahogado por el estruendo. Ahora sí, el caos reinaba. Las miradas estaban fijas en el suelo, donde Clara había caído, con una expresión de shock mezclada con dolor. «¡Clara!», fue el grito que salió del pecho de Alejandro, quien se lanzó hacia ella. Las lágrimas caían mientras sostenía su cuerpo, sintiendo que el mundo se desmoronaba una vez más. «No, no, no», repetía, mientras el niño lo miraba desde el sofá, los ojos llenos de miedo e incomprensión. «Dime que no es cierto». María se acercó, temblando. «Alejandro, debemos salir de aquí, no es seguro», decía, pero él solo podía pensar en lo que acababa de perder. En un instante, todo lo que había comenzado a construir se desmoronaba nuevamente. «¿Por qué así, Clara? ¿Qué ha pasado?», murmuró, sin poder dejar de mirar hacia su esposa, su mundo, que ahora yacía en el suelo. El desgarro en su corazón era como una herida abierta, incapaz de cerrarse, y el nuevo giro, las revelaciones, el caos, solo dejaban preguntas flotando en el aire. ¿Por qué había caído Clara? ¿Sería que había revelado más de su historia de lo que podía soportar? Con el corazón desgarrado y la incertidumbre a su alrededor, Alejandro sabía que tenía que encontrar respuestas. Pero justo cuando pensaba que nada podría empeorar, un grito desgarrador siguió al silencio de la caída, y una figura conocida apareció en la entrada. Era alguien de su pasado, alguien cuyo regreso podría cambiarlo todo. Justo cuando Alejandro se inclinó hacia Clara, un grito desgarrador rasgó el aire. La figura conocida en la entrada era nada menos que Gabriela, la madre biológica del niño, emergiendo de las sombras con una mirada de furia. «¡Detente, Alejandro! ¡No la toques!», exclamó, y la conmoción atravesó la habitación como un rayo. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, asustada y confundida. Mientras se sujetaba el abdomen, Alejandro se giró, sus ojos abriendo como platos. Esta era la mujer que nunca se mencionó, la madre que había desaparecido como un susurro en el viento. ¿Por qué ahora aparecía en medio de este desastre? Gabriela tenía un aura de determinación. Sus ojos, llenos de dolor, buscaban los de su hijo. «No puede quedarse con ustedes. No entiendo cómo se atrevieron a separarlo de mí», gritó, avanzando hacia el pequeño con los brazos extendidos. Marco, sonriendo perversamente, dijo: «Oh, esto es un verdadero espectáculo. La madre afectuosa aparece justo cuando todo se cae a pedazos. ¿Te creías segura, Clara?». Su deleite era provocador, como si disfrutara ver cómo cada hilo que sostenía su mundo comenzaba a deshilacharse. «No, Alejandro, escúchame, no es seguro. ¿Ella?». Clara trató de advertir, pero la desesperación de Gabriela interrumpió su intento. «Soy su madre. Mi hijo no debe quedarse aquí»,
No puede, suplicó Gabriela, sus ojos llenos de lágrimas. El niño miraba, confundido, y sus manitas aún se aferraban a Clara, quien temblaba de angustia. Alejandro sintió que el caos le quería tragar. No puedo dejar que se lo lleve. No después de todo lo que hemos pasado, gritó, temeroso y atrapado en su propio laberinto de emociones. ¿Realmente crees que puedes protegerlo, Alejandro? No tienes ni idea de lo que esta familia ha escondido, dijo Gabriela con voz dura. El veneno en sus palabras era claro. Eres un extraño en su vida. Pero Clara, tratando de reunir su fuerza, respondió, él es parte de nuestra vida ahora, Gabriela. Ya no puedes decidir sobre él. Las miradas se cruzaron, las tensiones aumentaban. Alejandro sintió su corazón latiendo con fuerza. Necesitaba encontrar un camino. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Gabriela, aferrándose a la visión de su familia perdida, avanzó un paso más. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que tu vida es perfecta? La verdad golpeará tu puerta, y será una presión aplastante, advirtió, señalando a Marco. Este hombre no es tu amigo, Alejandro. Es un traidor. Marco se rió nuevamente, arrojando un aire de burla. Claro, por eso estoy aquí, para ayudar. La verdad es un juego sucio. En ese instante, la habitación estalló en un caos total, cuando la puerta principal se rompió, rebotando contra la pared. Un grupo de hombres armados entró, disparando al aire. Los gritos estallaron de nuevo, y la confusión se apoderó de todos. Alejandro sintió que sus cimientos se quebraban por completo. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres, y todos se lanzaron a la protección más cercana. El niño se tapó los oídos, aterrado, mientras Alejandro lo abrazaba con fuerza. La oscuridad, el miedo y la traición giraban a su alrededor en una tormenta de desesperación. Encontraré la verdad sobre tu padre, Alejandro. Este es solo él. Comienzo, dijo Marco antes de que un disparo certero sonara golpeando el suelo junto a él. El silencio repentino fue escalofriante. Las miradas se dirigieron al lugar donde había caído un hombre con una chaqueta negra. Su rostro se disolvía en la confusión y una sombra recorría la habitación. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que más secretos estaban por salir a la luz, y no todos sobrevivirían a esta tragedia. Las revelaciones estaban cerca, y el tiempo se desvanecía. Con el niño en brazos y el temor en el aire, Alejandro se preguntaba si alguna vez lograría entender todo este enredo de traiciones y secretos. ¿Qué más se escondía detrás de las puertas que estaban a punto de abrirse? ¿Qué otras vidas colisionarían en este mundo lleno de engaños? Y así, con un silencio tenso tras el caos, Alejandro decidió que debía enfrentarse a la verdad por muy desgarradora que fuera. Pero en su corazón una sola pregunta seguía resonando. ¿Qué precio tendría que pagar? La tensión en el aire era palpable. Alejandro seguía abrazando a Clara, sintiendo la vida desvanecerse de su cuerpo. El ruido de los hombres armados resonaba a su alrededor, pero su corazón estaba atrapado en ese momento, en el horror de ver a la mujer que amaba en peligro. De repente, el estruendo de un tercer disparo estalló en la habitación, y un grito desgarrador hizo eco. No, fue el grito de Clara, sino el del niño. «¡Mami!». Alejandro dio un salto dando vuelta rápidamente. El pequeño estaba paralizado de miedo, mirando hacia la entrada donde había aparecido Gabriela, su madre biológica. «Aléjate de él, Gabriela», gritó Alejandro, sabiendo que la situación se tornaba cada vez más complicada. Pero la figura de Gabriela se abalanzó hacia ellos y la desesperación llenaba el aire. «No puedes llevártelo». Marco, aún disfrutando del caos, comenzó a reírse. ¿No es encantador? Todos luchando por algo que ya pertenece a alguien más. Y ahora mírenlos, todos desnudando secretos. Su sonrisa burlona solo intensificó el pánico. Un temblor recorrió el cuerpo de Alejandro, y un nudo se formó en su garganta. No podía perder a su hijo. «No hay nada más que discutir», exclamó, intentando mantener la voz firme. «El niño se queda con nosotros». Pero justo en ese instante, un súbito silencio llenó la habitación. Todos estaban pendientes de la puerta por donde había entrado Andrés, el hermano de su padre. Alejandro se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él, y de repente, un cambio ocurrió.
Andrés se plantó en el centro de la habitación, y con una voz clara, dijo: «Eso no es lo que tú crees, Alejandro». Alejandro frunció el ceño, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». El pánico comenzó a extender por su pecho nuevamente. «Ese niño no es solo tu hijo», dijo Andrés, y las palabras hicieron eco en la habitación como un trueno. «Es el hijo de Clara y de Marco». «¿Qué?». La incredulidad llenó a Alejandro. Clara se puso pálida, mientras el rostro de Marco se iluminaba con una satisfacción maliciosa. «Lo que nadie sabe», continuó Andrés, «es que Marco y Clara tuvieron un romance hace años. El niño es producto de esa unión». Cada palabra que decía parecía desgarrar la realidad de lo que Alejandro había creído. La rabia y la confusión hacían temblar sus manos. «No es posible», murmuró Clara, negando con la cabeza frenéticamente. «Lo que dice no es cierto. Ese niño es nuestro». Pero su voz sonaba, más débil, como si cada palabra estuviera siendo un eco de una verdad dolorosa. El niño miraba, incapaz de entender. «¿Mami?», preguntó con una voz temblorosa, buscando respuestas en Clara, llenando el ambiente de miedo e incertidumbre. «Cállate, Marcos. No tienen poder aquí. Solo están tejiendo más mentiras», gritó Gabriela, con los ojos fijos en él. Pero su mirada se rompió al ver la confusión en el pequeño. «Lo que importa es que eres su madre, y tienes que saber la verdad». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre armado que había entrado antes avanzó hacia adelante. «Esto basta. Ustedes han jugado con fuego demasiado tiempo. Esta familia necesita aclarar lo que realmente es». Un grito surgió de algún lugar en la casa. Todos giraron hacia la puerta trasera, donde otra figura conocida emergió. «¡Alto!», exclamó, y los corazones se detuvieron. Era Eduardo, el padre de Alejandro, que había sido dado por muerto. Mirando con furia, apuntaba con un revólver, y la verdad a sus espaldas amenazaba con desmantelar todo. «Todo este tiempo has estado a un paso de la perdición. Alejandro, la familia no es lo que creías». Alejandro sintió la mirada de todos en él. En ese momento, una realización abrumadora lo golpeó. Todo lo que consideraba verdad se desmoronaba, y lo único que podía hacer era aferrarse a la pregunta que aún resonaba en su mente. ¿Qué más estaba oculto tras las capas de engaños que lo rodeaban? ¿Y a qué precio podía salir su familia de este caos que parecía no tener final? La tensión en el aire era palpable. Alejandro seguía abrazando a Clara, sintiendo el calor de su cuerpo desvanecerse frente a él. Los hombres armados habían entrado con una furia incontrolable, y su mente estaba en un torbellino. Justo cuando comenzaba a comprender la magnitud de la situación, la voz de su madre resonó, pero un eco de disparo lo sorprendió y lo arrastró de nuevo al horror. «¡Alto!», gritó un hombre desde el fondo de la habitación. Era Eduardo, su padre, quien había estado ausente por tanto tiempo y cuya aparición se sentía como un momento sacado de una pesadilla. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La confusión se apoderó de la habitación. Alejandro miró a su padre, luego a Clara y el niño, que estaban paralizados de miedo. Claramente la revelación de que Marco había sido un traidor había dejado estragos, pero la llegada de Eduardo, reviviendo viejos fantasmas, complicaba aún más las cosas. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, su voz mezclada con temor y desconcierto. «Vine a poner fin a esto», respondió Eduardo, su mirada desafiante. «Marco está detrás de todo y tú también, Clara». El pequeño miraba, confundido, sin comprender la gravedad de las palabras que llenaban el aire. Alejandro sintió un hilo de desesperación en su pecho. «¿Qué está pasando? Díganme la verdad», exigió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Todo lo que creía saber es una mentira», continuó Eduardo. «El niño no es solo hijo de Clara, él es mi hijo también». El silencio llenó la habitación, como un grito ahogado. Las palabras de su padre resonaron en su mente. «No, eso es imposible», murmuró. Pero ¿cómo defenderse de aquella verdad aplastante? Gabriela se abalanzó hacia Alejandro, su expresión llena de angustia. «Tú no puedes dejar que se lo lleve», gritó. «No puedes dejar que te quiten lo que más amas». Marco sonrió, regocijándose con el caos.
Este drama familiar solo se vuelve más emocionante. Todos esconden secretos. Entonces el clima cambió de manera abrupta. Un grito aterrador rompió el silencio espeso, y la puerta principal se abrió de golpe. Una figura emergió del exterior. Su rostro estaba borroso pero notablemente familiar. Era Rosa, su hermana, quien había desaparecido hace años, y había llegado justificada con la determinación de enfrentar al pasado. «Detente todos», exclamó Rosa. «No pueden separarlos. Alejandro, tienes que saber la verdad». La intriga y el miedo se mezclaban en sus miradas. «Rosa, ¿cómo has podido estar aquí? ¿Qué sabes?», preguntó Alejandro, caminando hacia su hermana con una mezcla de esperanza y confusión. «Todo. He estado en la sombra y he visto lo que han ocultado de ti», reveló, su voz firme. «Marco no solo es un engañador, también es tu hermano». Las piezas del rompecabezas se desmoronaban. El rostro de Marco cambió, la sorpresa reemplazando su arrogancia. Alejandro sintió el calor de la ira encenderse dentro de él. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, se desmoronaba en un instante. «Lo que hemos perdido, lo que hemos arriesgado», susurró Clara, mientras un destello de esperanza aparecía en sus ojos. Pero la situación estaba lejos de resolverse. Las miradas se cruzaban. «El niño es mi hijo», gritó Marco, tratando de recuperar el control. «Y aún más, Alejandro, tú nunca fuiste el único en esta familia con secretos. Tu madre también oculta más de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué más?», preguntó, su voz casi un susurro. Justo cuando Rosa estaba a punto de responder, los hombres armados comenzaron a moverse. En un instante fugaz, un estruendo rompió el aire, y una figura encapuchada apareció, desarmando a uno de los hombres. Con una destreza asombrosa, rápidamente desarmó a todos, sumiendo nuevamente la habitación en el caos. «Nadie se mueve», exigió la figura. Alejandro se dio cuenta de que la persona encapuchada tenía un aire familiar, y en ese momento todo se detuvo. «¿Cómo?», su voz casi un susurro. Explicó Alejandro poco a poco de que volvió acapuchada, desde esaudadas preparaciones. ¿Y cómo? Sentía que el hilo, vida que lo unía a su familia, pendía de un hilo. Cuando creía que todo se había dicho, un nuevo capítulo comenzaba a desvelarse. ¿Cuántas verdades habían estado ocultas? ¿Cuánto más podría romper este hilo delicado que sostenía su vida? No había forma de saberlo, pero una cosa era clara. El caos apenas comenzaba. El aire se tornó denso y electrificado. Una ola de tensión palpable tras la aparición de María, la madre de Alejandro, que ocupaba el centro de la escena con una determinación inquebrantable. «No hay tiempo para juegos, necesitamos unirnos». La voz de su madre resonó, dominando el caos que reinaba a su alrededor. Los ecos del reciente disparo aún reverberaban en las paredes, añadiendo una capa de tensión insoportable. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó Alejandro impotente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Cada mirada se centraba en él, cargada de expectativa. La revelación de su madre era un estallido en su mente. «¿Por qué apareces ahora? ¿Qué más podría haber?». María respiró hondo, su expresión entre la tristeza y la firmeza. «Porque hemos estado atrapados en una red de mentiras durante demasiado tiempo. Marco no es solo un traidor, es el catalizador de esta tormenta. Es hora de que se enfrente a sus acciones». «¿Te atreves a hablarme así, mujer?», espetó Marco, la arrogancia goteando de cada palabra. Pero su furor se desvaneció cuando vio la mirada desafiante de Andrés, quien se había mantenido al margen, esperando el momento adecuado para intervenir. «Esto termina hoy», afirmó Andrés, levantando la mirada con determinación. «Los secretos están saliendo a la luz, y no permitiré que sigan destrozando más vidas. Alejandro, el niño es parte de ti, de tu legado familiar, y no permitiremos que nadie lo use como un peón». La batalla emocional retumbaba en el aire. Alejandro buscó al niño, que permanecía en un rincón, los ojos grandes llenos de miedo. El corazón de Alejandro se retorció. «¡Mi hijo!». «No», exclamó, pero al mismo tiempo un atisbo de esperanza comenzó a brotar en él. «Clara, ven aquí», gritó con la voz llena de desesperación. Clara, cada vez más pálida, se acercó tambaleándose, apoyándose en la mesa. «Esto es un caos, Alejandro, pero todavía podemos salir de esto juntos.
Las palabras, sin embargo, llevaban una carga extraña de incertidumbre. ¿Juntos cómo? ¿Después de toda esta mentira?, preguntó él, la lucha interna desgarrando su pecho al ver a su familia desmoronarse. «Salgamos de aquí, juntos», insistió su madre, tomando la mano del niño, que se aferró a su falda con miedo. En ese instante, la figura de Gabriela se desplazó hacia adelante. Miró a su hijo y luego a Alejandro. «No quiero que esto termine mal, Alejandro. Me he dado cuenta de que lo que importa es su bienestar. Ignorar lo que han hecho fue un error. Pero quiero participar en su vida», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «He cometido errores, pero quiero encaminarme. Ahora es el momento de que nuestra familia sea unida, no dividida». La lealtad de todos los presentes se movía como un péndulo, y así lo cálido de la empatía comenzó a elevarse, desvaneciendo la sombra del odio. En medio del caos, Alejandro sintió el amor que unía sus corazones. «Sí, podemos encontrar la manera de sanar», dijo Alejandro, sintiendo que la compasión era más fuerte que el rencor. La determinación crecía e iluminaba el oscuro presente. Todos se miraron, y con una respiración profunda, comenzaron a caminar juntos hacia la salida. En un solo movimiento deliberado y unido, Marco quedó quieto, incapaz de reaccionar ante el cambio repentino. «No, eso no se queda así», gritó. Pero Alejandro, con renovada fuerza y confianza, se volvió hacia él. «Hoy no será tu día. Hoy la verdad triunfa y la familia se levanta. Aquí termina tu juego». Con esos últimos intercambios, se marcharon por la puerta principal, dejando atrás el caos y los secretos convertidos en polvo, mientras en el aire flotaba una mezcla de liberación y esperanza. El camino estaba lleno de desafíos, pero juntos podrían construir un futuro auténtico. Alejandro miró al niño y luego a Clara, sintiendo una conexión renovada. «Vamos a sanar, a ser honestos, a ser una familia». Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, marcando el final de un capítulo, sabían que su viaje apenas comenzaba. La historia de ellos y la lucha por lo que era correcto iba a definirse por su aprendizaje. Antes de que se desvanecieran en la distancia, Alejandro sintió la urgencia de conectar con su audiencia. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruyan el botón de like ahora y alimenten el algoritmo para que esto continúe. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Compartan instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagan que este viaje siga adelante.